8:37 de la mañana. El día de ayer escuchábamos a la abogada de la señora Keiko Fujimori en su presentación en una nueva audiencia del caso Cócteles. Y hay un tema que todavía no ha quedado del todo claro, que es cuál será la participación finalmente de Jorge Barata, el ex hombre fuerte de Odebrecht en nuestro país, en estos juicios. Está con nosotros esta mañana para aclarar ese panorama el doctor César Nakazaki, abogado de Jorge Barata. Muy buenos días, doctor. Gracias por acompañarnos. Mávila, Fernando. Buenos días. ¿Declarará el señor Barata en el caso Cócteles? Yo ya lo veo muy difícil. Es más, lo había convencido de que en un gesto de confianza, por más que se había pedido la revocatoria, vayamos a dar ese testimonio, pero ya con el requerimiento de prisión preventiva. Primero, abrirle proceso por gasoducto y segundo, un requerimiento de prisión preventiva. Prácticamente la relación se ha roto. Vamos paso a paso. Cuando usted dice primero fue la revocatoria del acuerdo de colaboración eficaz, que es una decisión que toma la Fiscalía. Pide la revocatoria a la Fiscalía, la jueza de primera instancia le da la razón y eso es materia de apelación. Y todavía no ha sido resuelto. O sea, si el acuerdo está revocado o no, todavía no se ha definido. Pero la Fiscalía justifica con esa revocación el pedido de prisión preventiva. No, porque va por otro lado. El acuerdo de colaboración eficaz es por los casos donde Barata se declaró culpable. Y él nunca se declaró culpable por el caso gasoducto. Él lo que dice es que nunca hubo sobornos en el caso gasoducto, porque él sostiene que ya había un aporte de campaña de $3 millones a favor del nacionalismo que se dio cuando era candidato Ollantumala, no cuando era funcionario público. Por eso es que eso no califica como cohecho, sino como lavado de activos y por eso viene desarrollándose el juicio. Entonces, al no aceptar sobornos en gasoducto, eso le ha dolido profundamente a la Fiscalía porque se le cae el caso de gasoducto y probablemente siga la misma suerte los arbitrajes que hay por el caso gasoducto. Lo más probable entonces es que el Poder Judicial le diga que no a la Fiscalía en el requerimiento. Debería decirle no porque, entre varias razones, el Perú, cuando fue a pedir pruebas a Brasil, firmó varios convenios firmados por Rafael Vela, firmados por Giovanna Mori y por otros fiscales donde se comprometían a dos cosas. Brasil, tú me das pruebas y a tus colaboradores brasileños jamás los voy a procesar y menos voy a utilizar las pruebas en su contra. Y esos acuerdos han sido violados al abrirle proceso y a utilizar prueba contra él. Por eso es que Brasil mismo, ya no Odebrecht, ha dicho: suspendo la cooperación penal internacional Perú porque tú no estás cumpliendo los compromisos que asumiste, no con Odebrecht, con el Estado brasileño. Tú te comprometiste con el Estado de Brasil a no procesar y a no usar pruebas y lo estás haciendo. Es una evidente represalia que no tiene ninguna justificación. Señor Nakazaki, usted está presentando una narrativa sumamente coherente, como sabemos que usted es perfectamente capaz de hacer, pero el punto de partida no es el correcto, porque el punto de partida no es lo que ha hecho la Fiscalía, sino lo que hizo el señor Barata cuando se negó a declarar en el caso Humala. ¿Por qué tomó esa decisión? Usted podía imaginar, y él perfectamente también, que iban a haber todas estas conclusiones. La razón es la siguiente, Fernando. 5 veces no declaró en el juicio del expresidente Humala. ¿Razones cómo? La misma Fiscalía pedía que se reprograme la fecha. Luego, la defensa Ollantumala logró en Brasil una medida cautelar para suspender la declaración de Barata. Luego salió la sentencia del habeas corpus de Lula, que dijo: toda la prueba proveniente de los sistemas Matway, Daisy y Dreyfus no se puede utilizar. Entonces fue un hecho excepcional. Yo pedí como prueba, y eso lo vamos a discutir mañana en una sala de apelaciones, dije: esto es excepcional. Tráiganme ustedes cuántos testimonios ha dado Barata y qué procedimiento se ha seguido. Para demostrar qué cosa. Que todos los testimonios que él ha dado siempre han sido a través del procedimiento de cooperación penal internacional. ¿Dónde vino el quiebre? Cuando sin ningún fundamento jurídico el juzgado dice: tú vienes a declarar presencialmente al Perú.
Y eso no está en el acuerdo de colaboración eficaz y no está en la ley. Yo no puedo decirle a un yugoslavo, tú tienes la obligación de venir acá a declarar. La ley dice, declaras desde tu país. ¿Hubiera declarado de manera virtual? Sin duda alguna. Su abogado mismo se presentó en la audiencia y dijo, sigan el procedimiento y él va a declarar. Si ya había declarado en el caso del expresidente Humala. Él declaró durante la investigación, yo estuve en ese interrogatorio y él reconoce el tema de los aportes de campaña. O sea, él ya ha declarado, tenía que reiterar su declaración, pero siguiendo los procedimientos establecidos. Entonces, la causa de lo que ha modificado todo es que el señor Barata haya sido convocado presencialmente aquí en el Perú y que no se haya autorizado que haga una declaración desde Brasil vía digital. Eso motivó que no declare, pero lo que motiva la apertura del proceso penal, porque eso es revocatoria del acuerdo de colaboración eficaz, lo que motiva que se le abre el proceso por el caso GCP, Gasoducto y Kuntur y el requerimiento de prisión preventiva es una represalia a que lo han estado presionando a Jorge Barata para que reconozca sobornos en Gasoducto, donde eso nunca ha existido. ¿Por qué razón? Porque el Perú está ante la inminencia de ser sentenciado en 2 arbitrajes a pagar millones de dólares, porque Odebrecht lo que dice en los arbitrajes es, yo no pude cumplir con Gasoducto porque tú me satanizaste y no tenía financiamiento. Y el Perú le dice, no, tú no pudiste cumplir esto porque tú eres un corrupto. ¿Dónde está la sentencia condenatoria? Que hubo sobornos en el caso de Gasoducto. Nunca va a existir, porque no hubo sobornos a ningún funcionario, ni a un presidente en ejercicio, ni a un ministro, ni a un miembro de Proinversión. Eso no se necesitaba, porque en la lógica de Odebrecht, Odebrecht dice, el aporte de campaña más significativo que di, si a Keiko le di 500, a Ollanta le di 3 millones de dólares. No había razón para sobornar. ¿Reconoce el señor Barata los aportes a Fuerza Popular? Todos los ha declarado. Es más, el mismo mes que no declara en el caso del nacionalismo, declaró, recordarán, en Metro de Lima. Y no se limitó a declarar en el caso de Metro de Lima solamente. El fiscal empezó. ¿Tú le diste plata a quién? ¿Le diste aporte de campaña a PPK? Sí. ¿Le diste aporte de campaña a Keiko? Sí. ¿Le diste y empezó a señalar todos los aportes de campaña que ha dado sin excepción. Por eso es que digo que la defensa en esos casos no es si hubo o no aporte de campaña, sino si eso constituye o no delito de lavado de activos, que es otra cosa. Claro, pero hay una pregunta de fondo que, a ver, se podría hacer el ciudadano común. Pero yo te doy aporte de campaña, pero a cambio de algo, ¿no? ¿Cómo yo, al darte ese aporte de campaña, comprometo ese algo que tú me tienes que dar luego? Correcto. No existe lo que llaman, alguna vez he escuchado en la prensa, la precoima. Correcto, O sea, eso estamos de acuerdo. Para que exista el delito de los delitos de función, los pactos tienen que ser en el ejercicio del cargo, no cuando eres candidato o cuando vas a postular. Ahí no se configuran los delitos. Digamos que era entonces una política de relacionamiento político lo que tenía Odebrecht. Jorge Barata lo dice expresamente en uno de los testimonios que dio en Gasoducto. El aporte de campaña para mí era la llave, porque como yo ayudé, tenía facilidades para ser escuchado. Acaba de salir la primera sentencia por el caso Gasoducto y están declarando inocentes a los acusados porque se ha demostrado que la descalificación al postor, porque en un homicidio, ¿cuál es el cuerpo del delito? Tiene que haber un muerto. En el caso Gasoducto, ¿cuál sería el cuerpo del delito? Que a Odebrecht se le otorgó indebidamente la concesión porque se descalificó ilegalmente al postor, al competidor. Ya la Corte ha dicho que la descalificación fue legal. Entonces, si la descalificación fue legal, ya no hay delito de colusión. Son 2 funcionarios, ¿correcto? En el primer caso, Los sí. que han sido absueltos. Claudia Jocama, abogada, colega, a quien yo defiendo, que ella era ejecutiva de Odebrecht y al presidente del comité. Pero la razón es porque la descalificación fue legal y por tanto el otorgamiento de la buena pro fue legal. Esa es la razón por la cual se les absuelve. Señor Nakazaki, tenemos que ir a una pausa, después de la cual quisiera que nos diga qué consecuencias van a derivarse de la situación que se ha creado con el señor Barata, que por lo que entendemos es una ruptura de toda disposición de colaborar de su parte.
como reacción a las decisiones tomadas en la Fiscalía. ¿Qué consecuencias habrá para los procesos en los que él tiene algún papel que jugar? Esperamos conversar con usted después de una breve pausa. Son las 8:52, estamos conversando con el abogado César Nakazaki, quien defiende a quien fuera superintendente de la empresa Odebrecht en el Perú, el señor Jorge Barata, en el caso que se está siguiendo por una parte a Ollanta Humala y por otra parte el caso Cócteles, en ambos de los cuales está convocado el señor Barata para decir qué plata dio, por qué y bajo qué modalidad en el Perú. Nos dice usted que la situación actual de Jorge Barata va a significar que no pueda declarar, que no vaya a declarar. La Fiscalía lo ha sometido a un proceso, el señor está en Brasil, probablemente nunca vaya a venir al Perú. Y entre tanto se está a la espera de dos arbitrajes que tienen que ver con el gasoducto, arbitrajes presentados ante árbitros internacionales por las empresas Enagás y Odebrecht. ¿Para cuándo tendremos resultados de esos arbitrajes y qué consecuencias van a tener en los procesos penales en curso en el Perú? Me parece que el de Enagás, porque no hay información oficial sobre el desarrollo de los arbitrajes en esta etapa, me parece que el de Enagás es el que está más avanzado y en cualquier momento surge el laudo. Lamentablemente, habiendo intentado revocar el acuerdo, que es algo que tiene que definirse, abriendo proceso en GSP y requerimiento de prisión preventiva, incumpliendo acuerdos Perú-Brasil, veo muy difícil que continúe la cooperación de Odebrecht hacia los procesos, porque en el primero que tenía que declarar, y ya estaba dispuesto a hacerlo, era en el caso del expresidente Toledo, que quizás al final de la historia sea el único o el más importante que deje el abajato, que es la condena a un presidente de la República por haber negociado 38 millones de dólares de sobornos por el tema de las IRSAs. Claro, la carretera interoceánica en sus distintos tramos. Quería, doctor Nakazaki, aprovechar su presencia aquí en la cabina de RPP para preguntarle por Alberto Fujimori. Usted ha sido abogado y recuerdo que hemos conversado en anteriores oportunidades sobre el estado de salud del presidente, la justificación para el indulto. ¿Le ha causado sorpresa que su hija lo lance como candidato a la presidencia este fin de semana? Bueno, una de las razones para separarme lamentablemente del presidente Fujimori es que mi consejo siempre fue que él privilegie la salud y la familia y más bien ya no los proyectos políticos, pese a que su vocación y su vida sin duda es política. Y bueno, no nos pusimos de acuerdo en ese punto, ¿no? Él se le dio un indulto humanitario por tener fibrilación auricular paroxística, un problema cardiológico, y después se le ha agravado con un problema pulmonar, la fibrosis pulmonar y ahora el cáncer que ha recrudecido. Creo que el gran rival o el gran obstáculo que va a tener esta decisión de regresar a la vida política es su salud. No sé si la salud lo acompañará para poder hacer lo que están planteando por parte de él y su hija, ¿no? Pero el estado de salud sigue siendo el mismo. Se ha agravado. Se ha agravado. El que motivó el indulto se ha agravado. Claro, la pregunta que se hacen muchos es si la presidenta Boluarte podría revocar el indulto. Imposible. Eso no ocurriría. Porque, bueno, unos sostienen que el indulto es irrevocable y el único precedente que hay, que es el del caso Cruciate, era porque la enfermedad no existía. Pero acá la enfermedad existe. O no tenía las características de urgencia que se le atribuyó. No es que no exista del todo. Todos tenemos alguna enfermedad a partir de una Pero bueno, lo que se generó como motivo, pero acá la fibrilación auricular, por eso marcaba, la fibrilación auricular paroxística, que fue el motivo del otorgamiento del indulto, no solo existe, sino que el cuadro clínico se ha agravado con la fibrosis pulmonar y el cáncer. O sea, la enfermedad existe. Que una persona enferme en esas condiciones a un sector no le guste que postule a un cargo público es otra cosa. Pero las enfermedades, o sea, el motivo del indulto existe. Y si hay motivo,
no hay razón alguna para revocarlo. ¿Y legalmente usted ve algún impedimento para la postulación o está en el grupo de los que considera que puede postular? Desde el punto de vista penal no hay ninguno, porque con la terminación de la pena se produce el efecto de la rehabilitación y la persona queda en condiciones de ejercer todo tipo de derechos. Rehabilitación, supuesto que pague la reparación civil. Hay 57 millones. Ahí hay otra cosa. La rehabilitación, como es una ley vinculada a la pena, tiene que ser la ley vigente al momento de los hechos. Cuando se cometen los hechos por los cuales es condenado Alberto Fujimori, la rehabilitación se daba de manera automática solamente por el cumplimiento o la terminación de la pena. Eso de que hay que pagar reparación civil son modificaciones que se dieron con los años. Esas modificaciones no son aplicables a Alberto Fujimori. La discusión de si él va a poder postular no es penal, es electoral. Es el Jurado Nacional de Elecciones quien tendrá que decir si él tiene o no impedimentos para poder ser candidato al cargo que postule en su oportunidad. Y no hace mucho caso usted al artículo 34A de la Constitución. Justamente voy a eso, porque son impedimentos. El 34 dice, son dos impedimentos que señala la Constitución. Un primer impedimento, no tener una sentencia condenatoria de primera instancia por delito doloso. Lo que quiere decir el constituyente en ese momento es que quien podría ser condenado a delito doloso no puede acceder a un cargo público. No, quien tiene una condena, dice el 34A. En primera instancia, Sí. en primera instancia, Sí. en primera instancia. Sí. Pero acá ya se cumplió la pena, ya terminó la pena y está rehabilitado. Por eso es discutible. No, cumplió la pena, no. Se le ha perdonado la ejecución de la pena. A ver, pero la pena subsiste. Eso dice Aníbal Quiroga y eso Así dice es. Blume. Así es. Pero habría insospechables de ser hostiles a él. No Tanto digo, más que Blume es uno de los que votó el indulto. no digo por hostilidad, sino por algo pragmático. El ginecólogo conoce su materia, el pediatra la suya y el psiquiatra también. Sí. Entonces el indulto, como causa de determinación de la pena, está regulado en el Código Penal. No está en el Código Procesal Constitucional, no está en la Constitución. Las causas de conclusión de la pena están en el Código Penal y el Código Penal establece que una causa es el plazo que se vence, pero otra causa es el indulto. El indulto termina la pena. Ese argumento de que quede excarcelado pero sigue cumpliendo su pena, yo con todo cariño desafío a que me digan con qué ley y en qué libro han leído eso, y eso no existe. Bueno, vamos a transmitir su cariño al señor Blume y al Por señor favor, Quiroga, siempre un abrazo muy fuerte. entre otros muchos constitucionalistas que han pensado de esa manera. Pero en fin, el señor Nakazaki piensa que el señor Fujimori sí puede. Desde el punto de vista penal, no me meto en lo electoral para no caer en el error. Yo soy pediatra, ¿para qué voy a opinar sobre obstetricia? Sí, y sobre Bueno, geriatría. el debate sigue abierto y finalmente la palabra final la tendrá el Jurado Nacional de Elecciones. Muchísimas gracias, doctor Nakazaki, por estar con nosotros para abordar estos temas diversos entre sí, pero todos interesantes. Muy amables. Son las 8:59, prácticamente ya las 9 de la mañana. Nosotros vamos al gran resumen de la hora en la radio, pero salimos también a través de YouTube. Estamos en vivo y a través del canal digital, el 3.1, ¿no?, de TDT. Pero, ojo, Lima y Callao. Así que vamos a la pausa y regresamos y continuamos en Ampliación de Noticias.